porque cuando estamos creciendo lo que necesitamos es que nos nutran, no nosotros nutrir a otros frente a una necesidad. Entonces por eso el narcisismo es sano, para reclamar lo que es mío, vamos a ponerle esta expresión media trucha. Pero después, justamente en la adolescencia, una de las cosas que pasa a partir de los 10, 11, 12 años es que yo me empiezo a vincular mucho más con mis pares. Entonces es necesaria la socialización, es necesario poder salir del ensimismamiento que cuando somos más chicos nos protege, pero cuando somos más grandes está bueno poder empatizar y conectar con la realidad del otro, ¿no? Es una de las características, ¿no? Del narcisismo, no tener empatía, no poder concebir el mundo a partir de otra mirada que no sea la mía. Claro, ¿verdad? Sí. No necesariamente, después cuando cuente un poco la diferencia entre el trastorno y los rasgos, no necesariamente una persona con rasgos narcisistas carece de empatía. Pero bueno, ya que es una empatía selectiva. Claro, sí, sí. Digo, como rasgo en sí no determina todo lo que yo soy. Ya en una cuestión, ya cuando estamos hablando de un trastorno, eso es algo rigidizado, permanente, que se sostiene en el tiempo y demás. Entonces ahí ya entran en juego otras cosas en donde no me puedo correr del centro. Digamos, hablando ya de un trastorno. De un trastorno. Sí. Bien, ¿qué series que nos pusimos, chicas? Sí, no, pero podemos, Aida, contar un poco de dónde viene el término, así la dejamos un poco libre. Era el mito de Narciso. No, yo lo tengo, yo bueno, cuente. No, bueno, Narciso, yo tengo, hay varias versiones como en los mitos en general. Sí. Esta me gustó porque aparece una ninfa que se llama Eco. Entonces, Narciso era un joven muy hermoso. Griego, ¿no? Sí, muy hermoso, que vivía en el campo, en el bosque, y un día se descubre en el reflejo del agua. Quedó fascinado con esa imagen que le devolvía, pensando que era otro, no él mismo, ¿no? Hasta que se dio cuenta de que era él mismo, lo cual le generó como demasiada angustia. Y hay como diferentes versiones, ¿por qué? Porque hay versiones que dicen que de tanto mirarse se cayó al agua y se ahogó, pero después hay otras versiones que dicen que de admirarse tanto y darse cuenta de que no iba a poder eso ser retribuido, se fue como dejando morir, ¿no? Como que empezó a dejar de comer y mirarse en el agua, y dejar de comer, de alimentarse, de tomar agua, hasta que finalmente se murió. Y la historia, digamos, la versión que traigo es que se encuentra, antes de todo esto, se encuentra con una ninfa que se llamaba Eco, ¿no? ¿Por qué se llamaba Eco? ¿O qué le pasó a Eco? Eco era una ninfa que vivía en el bosque y Zeus le encantaba visitar a las ninfas porque Zeus era bastante putañero. Entonces siempre iba ahí engañando a su mujer que se llamaba Hera. Entonces una vez Hera, siguiéndolo, lo busca en el bosque y Eco intenta distraerla mientras Zeus escapaba. Un clásico, ¿no? Sí. Esto pasaba en la mitología griega que pasa ahora, la intenta distraer para que Zeus se escape y ella se da cuenta, entonces, que le dice: vos no vas a poder hablar más, te corto la lengua como castigo, lo único que vas a poder hacer es repetir las últimas palabras que escuches. Y ahí apareció Eco, que hace el eco. Porque Eco, cuando muere Narciso, ella en realidad estaba enamorada de Eco y se va y se esconde, va así a matar su tristeza en una cueva de una montaña. Entonces de ahí que dice que en las montañas tenés el eco ahí, la última palabra. Bien. Ay, qué tristeza. Sí. Y con respecto... Sí, Eco me dio una pena. Sí. Sí. Más que Narciso. Sí, obvio. Pero y Narciso, en realidad, en realidad lo que yo encontré, en la versión que yo encontré, es que Némesis lo castigó por su arrogancia y lo dejó enamorado de su imagen. En realidad es una maldición de Némesis. Eso decía mi versión, la versión que yo encontré. Wikipedia. Claro, sí. Y estaba enamorado de sí mismo, ¿no? Eso. En una de las versiones que vos hablás, ¿qué pasa? ¿Por qué Narciso se muere? Porque él en realidad deja de nutrirse a sí mismo,
porque todo lo que podemos hacer por el otro nutre al otro, pero también me nutre. Cuando yo solamente tengo como eco mi propia imagen, mi propia necesidad, mi propio yo, es ahí donde dejo de nutrirme. Por esto hablábamos de la socialización que necesitan los adolescentes, ¿no? La tribu, el encuentro con el otro, el socializar con un otro y empatizar con un otro que tenga tal vez mis mismas necesidades, pero si yo solamente estoy espejándome en mí mismo, esa nutrición termina, porque termino como ser humano evolucionando, ¿no? Sí. Bueno, y dicen que ahí donde se cae al agua y muere, sale un narciso, esa planta que la llama... Narciso. Mi madre amaba los narcisos. ¿Cuál es el narciso? Es una blanca amarillo que tiene en el centro, ¿no? Sí, amarillito, no blanco. Y hay de distintos ¿hay colores, de los dos colores? No tenemos narciso. Ah, mira. No, esos son los que se cultivan, se ponen en una vasijita, sí. Se pone el bulbo y que el agua apenas llegue, y es precioso porque crece ahí. No sé si lo vieron alguna vez. No. Bueno, es precioso cultivarlo así, más que en tierra, y lo podés cultivar adentro. Bueno, si está Laurita de Pietrasanta que nos informe, pero que nos instruya en eso, pero sí, yo lo he tenido así en esa vasija de vidrio que es como una copa con un cuello chiquito, pequeño, donde pones arriba el narciso y el agua apenas rozando, y ahí crece. Es precioso verlo crecer. Porque tiene que estar cerca tiene mucho contacto con el agua, como el mito, digamos. Como el mismo mito lo dice. Ay, miramos. Bueno, se transforma en una clase de plantas. Sí, da para eso, es ir abriendo ramas. Sí, está bien, me gusta. Vamos para todo. O de nutrición. Entonces, también. En ese mito En ese mito es en el que se basa esta patología o esta característica de la personalidad, ¿verdad? En esto del enamoramiento con uno mismo y esto de espejarse en solo lo que uno piensa, en lo que uno ve, en lo que uno siente, ¿no? Está bueno porque ya en el mito como que se nota esto de que es todo para afuera, ¿viste? O sea, no es para adentro, no estamos hablando, cuando estamos hablando de narcisismo no hablamos de autoestima. No. La persona que tiene autoestima es segura, es confiada, más allá de que pueda tener mejores o peores días, pero bueno, es una persona que sabe que va a poder, no necesita la validación desde el afuera, ¿no? Está eso construido internamente. Con el narcisismo pasa lo contrario, en realidad hay un encubrimiento de una tremenda inseguridad, ¿no? Sí. En donde uno todo el tiempo busca todo el tiempo que, que las personas de afuera me validen, que las personas de afuera ser el mejor, claro, ser el mejor y los otros endiosen, seguros, ¿no? Sí. Como que me pongan siempre en una instancia superior, que es como una formación reactiva para en realidad la baja o nula autoestima que pueda llegar a tener una persona narcisista. Entonces, bueno, todo el tiempo lo estoy poniendo en el afuera, ¿sí? Sí. Muy poco, el narcisista no tolera la crítica, o sea, no, claro. No, está mal. Por ahí el que tiene autoestima alta o una buena autoestima, escucha la crítica, la piensa, sí, tiene razón, no tiene razón, voy a ver si puedo mejorar esto, pero el narcisista no la tolera, es un estúpido el que está diciendo eso, o sea, totalmente la invalida. Igual que el terror al fracaso. El narcisista seguramente fue por tu culpa, por la tuya, por la otra, pero no lo hice mal yo, o sea... Y en cambio el que tiene una autoestima bien, dice, bueno, yo encontré 3 tipos de narcisista. No sé si estarás de acuerdo con esto, porque era un podcast donde hablaban 2 o 3 españoles y lo encontré un poco tendencioso con algunas cosas, pero igual lo escuché atentamente, ¿no? Y ellos hablaban de que hay un narcisismo como centrado en lo físico, ¿no? Y ellos decían ¿eso como sería como un vanidoso? Sí, y el narciso ya, ¿no? Yo me imagino una Guandanara, por ejemplo, ¿no? Con toda esta prepotencia física, digamos. Claro. O ellos ponían de ejemplo a Brad Pitt, ¿no? Puesto así en este lugar como del dios Apolo, digamos. Sí. Sí. El segundo tipo es el narcisista intelectual, y ellos dividían entre lo físico y lo intelectual, como que hay más mujeres narcisistas en lo físico y más hombres narcisistas en lo intelectual. Yo ahí no estaría tan de acuerdo con ese sesgo, pero bueno, era lo que estaba.
Y después un tercer tipo, y en el como referente de lo intelectual a Woody Allen. ¿Vieron? Como una cosa así. Sí. Bueno, y después la tercera categoría... Me reservo la opinión. Sí, bueno, Todo enfermo violento. les cuento, después charloteamos sobre lo que nos dice cada uno. Yo tengo en el tercero no hablaban de personas, pero yo tengo las mías. El egocéntrico. Ajá. ¿Sí? Está todo absolutamente encapsulado en el yo. Para mí ahí tenemos dos. Donald Trump y Milei. ¿Qué les parece? ¿No? Como grandes de estos de que ellos se creen merecedores de todo. Sí. Como que lo que les llegó es casi como un poder divino, como eran los reyes. Sí, es lo debido, es lo que me debían. Sí. Ahí hablaban de Estos tres tipos. de estos tres tipos y con estos personajes mostrando. Sí, creo que... Sí, no. sí, escucho. No, que cuento yo escuchándote lo que... No, escuchando lo que decías vos, digo, como que uno puede ir pensando en lo que vos estás diciendo en personas que nos rodean, digamos, pero como en rasgos, ¿no? O sea, sí. El que es egocéntrico, el que es vanidoso, el que... Pero como que sacando los ejemplos, porque hay ejemplos que son tremendos de lo que vos decías, porque Brad Pitt y Woody Allen acusado de abusar de su hija y demás, pero sacando esos ejemplos, podrían no ser patológicos, lo pregunto también, ¿no? Como esto, como características, ¿viste? Uno que es demasiado yoico, como se decía antes. Cuando ¿no? yo estudiaba. Cuando yo estudiaba en la Edad Media. Y como características de las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Y que podemos decir, bueno, me cae mejor, me cae peor, pero no me destruye la vida como un patológico, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? ¿Está bien? Sí. Y por ahí también creo que hay actividades o profesiones o cuestiones que es necesario tener una dosis importante de narcisismo. Sí. ¿No? Me parece. Creo que los artistas... ¿Los médicos? Los médicos, viste que los médicos están los médicos Dios y después no sé. O sea, creo que hay lugares que ocupás en la cultura que se necesitan de cierta dosis de narcisismo. El tema es cuando, bueno... Los modelos. Los modelos. ¿Modelos? Sí, para mí es necesario, o sea, son necesarias las dos cosas. La autoestima es necesaria porque imagínate que una persona que piense que hace todo mal y vaya a entrar a una cirugía, no, bueno, chicos, que no me opere. O sea, cerremos ahora. El ego a mí me parece interesante porque es en última instancia lo que organiza un poco la experiencia, ¿no? Porque imagínense, sacando como el prejuicio de la palabra, imagínense todo el tiempo estar tratando de vivir la experiencia, las experiencias propias de la vida a través del punto de vista del otro. Sería realmente imposible, desgastante, desestructurante, o sea, sería tremendo no poder pararse en la experiencia propia, ¿no? En lo que yo siento, en lo que yo vivo, en lo que yo presencio, ¿no? O sea, es estructurante y es necesario que esté eso. Entonces, en ese sentido es saludable. Las personas que todo el tiempo se desdoblan y tratan de poner al otro, o la experiencia del otro con mayor validación que la mía, en realidad son las víctimas de los narcisistas, ¿no? Porque es todo el tiempo, bueno, se genera como una cosa en donde, claro, bueno, si yo soy tan poco y el otro es tanto, entonces lo que vale es lo que me está diciendo el otro. Entonces, por eso es interesante sacarle como el prejuicio a la palabra del ego. Obviamente que después está... digamos, puede ser algo tremendo, pero es interesante poder pensar que es necesario para poder vivir, y para poder vivir medianamente bien, tener cierta seguridad de lo que estamos experimentando y validación de lo que estamos haciendo y sintiendo, porque de la afuera nunca va a llegar de la forma que lo necesitamos. Necesitamos tener seguridad de lo que percibimos, de lo que sentimos y lo que pensamos. Creo que... Yo no la tengo. Como todo, o sea, es necesario un justo equilibrio en todo, o sea... ¿no? En todo tenemos las luces y las sombras y bueno, encontrar ese equilibrio porque, o sea, yo no puedo ser humilde o puedo ser humilde, pero no por eso dejar que me humillen. O sea, y bueno, puedo tener cierto narcisismo, pero también poder generar el encuentro con el otro y poder verlo al otro. O sea, tiene que haber como un equilibrio. Y para hacer un equilibrio en el tiempo...
Vamos a escuchar un temita musical. Antes del corte quiero hacer sí, creo que es la hora. Antes del corte quiero hacer una aclaración. Ceci Duacastela, del Vivero, también me escribe, también nos escucha. Sí. Y bueno, y me dice lo siguiente, que los envases de vidrio permiten cultivar jacintos, no narcisos. Ah, mira. Jacintos, eso. Y se llaman, los bulbos tienen que estar muy cerca del agua, pero no tocarla, solo sentir la humedad. Y así crecen perfecto en el interior, bien iluminados. Y el perfume es espectacular. Los narcisos son otros, pero que esos que yo decía, esos envases que se llaman jacinteros, Es para jacintos. es para jacintos, Fe de no para ratas. narcisos, fe de ratas. Los narcisos también me acaba de poner, gracias Ceci. Me Que encanta, los esto es narcisos in the también. moment. In the moment. Esto es una Gracias, cosa de bien Ceci. de poder. Yo no, le podemos preguntar a las chicas viverísticas, porque escuchando el podcast de Mamoliti, Mamoliti, que escuchamos, que se llama Psicología al Desnudo y que habla de muchos temas, entre ellos el narcisismo, ella lo que dice es que el perfume del narciso es súper fuerte y que, digamos, si estás mucho tiempo, te terminas sintiendo mal. No sé si es verdad. Que lo chequeen. Que lo chequen. Les podemos preguntar a las chicas. Dice Ceci que el del jacinto sí es embriagador. Es muy rico. Es un perfume espectacular. Pero no sé el del narciso. O que nos traigan perfumes con esos aromas, o que nos ¿Puedo traigan tirar plantas. un tip antes de ir a la Sí, canción? Porque así nos quedamos todas pensando. Estos españoles también decían que todos tenemos un tanto de narciso encima. Así que pensémoslo. Y a ver qué nos dicen nuestros oyentes también. Bien. Bueno, vamos escuchando. ¿Cuál era la Para canción? Roxana, que no te escuché. Que nos vamos escuchando. ¿Qué vamos a escuchar? Del cuarteto Nos, Me Amo. De Nos, Me Amo. Bien. Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos.
Bienvenidos y bienvenidas a La Vamos Llevando. El espacio donde nos permitimos sentir. Y reflexionar sobre las emociones que nos atraviesan día a día. Acompáñanos en este viaje de 1 hora. Para descubrir cómo llevar mejor lo que sentimos. Los martes a las 11 por De la Isla. Soy Agustina. Soy Aida. Soy Carolina. Soy Clotilde. Soy Mónica. Soy Roxana. Y la vamos llevando. Estamos Ahí al aire. volvimos. Estamos encontrando semejanzas entre la flor del narciso y las personalidades narcisistas, y encontramos este tema que habíamos dicho de su fragancia embriagadora. Moni encontró sus características y Aida hablaba de esa similitud. Claro, dice que el aroma de la flor del narciso es opulenta, embriagadora y floral, con matices verdes, afrutados y a veces incluso con toques de heno o miel. Se considera un aroma distinto y adictivo, con una fuerte presencia y un efecto cautivador. Por eso yo decía que un narcisista no se muestra a los 2 minutos como narcisista. No. Entonces tal vez todos quedamos así medio como embriagados. Por decir, ay, qué persona tan así, ¿no? Tan bella, tan cautivante. Porque en realidad los narcisistas son grandes manipuladores. Bueno, esa es una de las características del narcisismo, ¿no? Y creo que es casi todas son terribles, pero la manipulación, para mí, encontrar esos puntos débiles o puntos ciegos en el otro y saber, como una serpiente, que te tiran ahí y te destrozaron. Esa es la primera. ¿Puedo antes de entrar a la segunda decir algo? Porque nos hizo acordar a Gus que no saludamos a Cloti, que fue su cumpleaños. Sí. Ay, Feliz cumple, Cloti. Te queremos un montón y te extrañamos. ¿Volvé pronto? Supongo Y que escuchá. ella nos habrá extrañado en su cumpleaños, no contar con nuestra presencia, Y pero seguro nos está escuchando hoy. sí, seguramente también nos está escuchando. Feliz cumpleaños, Cloti. Bueno, dale, Aida. De todas. Bueno, la primera es la manipulación. La segunda característica es la victimización. Si no lo estoy mirando a los ojos todo el tiempo, el narciso o la narciso se siente víctima de algo que está faltando. Y la tercera es el tema de la culpa. Hacer sentir culpable al otro de lo que sea, de lo que fuere, de existir. Esas son las 3 características que yo había... Sí. Del narcisismo. Vos tenías otras, me parece, Ro. Yo tenía como la preocupación excesiva por uno mismo, el sentido inflado de autoimportancia y la falta de empatía hacia los demás. Este patrón generalizado de grandiosidad y necesidad de admiración de todo el mundo, ¿no? Como característica. No, ya te digo, no sé si desde el síndrome del personalidad narcisista, sino como desde la personalidad narcisista, tal cual. Y otro que no sé cómo lo voy a pronunciar, Taylor, discúlpeme, pero no manejo el inglés, es el gaslighting. El gaslighting, que sería como que te hace dudar de tu memoria, de las cosas. No, eso no pasó, no, yo no te lo dije, no pasó así. Claro. En ese sentido también el narcisista tiene su verdad y solo su verdad. Y también el narcisista es como, así como te subió, ¿no? Cuando te está seduciendo, ¿no? Te sube al podio más alto, en 2 segundos te baja de un plumazo, pasas a ser la estúpida más estúpida del mundo. Y dice que por ahí que el narcisista no grita, pero no lo necesita, pero que te abraza, pero no porque te quiera, es para que no te vayas. Es como que maneja eso de que te agredo, te quiero, te agredo, así, para mantenerte ahí. Sí, hay de todo un poco, ¿viste? Porque hay mucha diferencia entre tener rasgos narcisistas y tener el trastorno narcisista de la personalidad. Porque el que es narcisista está parado ahí tratando de generar la validación, la admiración, ¿no? Como puesto el otro en función de validarme a mí. El que es, digamos, el que ya estamos hablando de una cuestión más rígida, más patológica, nos encontramos con un uso del otro, ¿no? Un uso y del abuso. otro e incluso hasta la destrucción. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí se arman cosas más complejas. Si bien es verdad que
el narcisista, por lo general, básicamente lo que hace es quitarte la base segura tuya para poder moverse él a sus anchas, ¿no? Y por eso no necesita gritar, porque lo que genera mucho, sobre todo los vínculos con personas, vínculos de pareja con personas narcisistas, es la disonancia cognitiva, que es decir, bueno, no entiendo, ¿me ama o me quiere destruir? Claro. Y uno no puede salir o una no puede salir, o sea, es muy complejo y muy finito el trabajo que hace el narcisista. Sí, Pregunta, doctora. No. No corre. Si me decís doctora no te voy a responder. Licenciada. Te respondo yo, Moni, yo soy no, doctora. O sea, no, porque por ahí en las distintas patologías o trastornos que por ahí salieron en los distintos programas, uno puede llegar a consulta porque estoy deprimida, tengo una angustia muy grande, estoy pasando por un duelo. Sí. Yo no llego a la cosa, che, soy una narcisista insoportable. No. O sea, no, por eso. No, pero ver. la pregunta es, o Sí. sea, supongo que te habrás cruzado con personas con cruzas, trastornos. sí. En realidad caen por otra situación. ¿Yo puedo decir lo que pienso? Sí, dale. Que yo creo que caen por soledad, porque nadie me entiende. Bueno, ver. podría ser. En general, el que de pedo cae de un espacio terapéutico cae por un beneficio secundario. La típica, alguna cuestión judicial, ¿sí? O alguna cuestión laboral, pero no por una cuestión de autoconciencia de lo que me está pasando, que por qué me estoy quedando solo. El narcisista lo que te va a responder es, me quedo solo porque el resto son unos imbéciles, digamos, porque no hay nadie a mi altura. No va a ser una valoración de, bueno, ¿será que yo no hago tal cosa? O, no, eso no va a pasar. De hecho, en la discursiva de los narcisistas que en algún momento se han cruzado con un espacio terapéutico, como de mucha casualidad, en general resuena en que, bueno, la verdad que yo la tengo toda clara y la psicóloga me da la razón, o al final, viste, como Sí, o empiezan a la construir psicóloga esa- no sirve para nada, Sí. realmente perdí el tiempo, me O voy. incluso muchas veces hablan de el aporte que esa persona le hace a la psicóloga o al psicólogo. Es muy tremendo de escucharlo, pero es así. No, porque yo la ayudo con, no sé, la ayudo porque está escribiendo un libro y como yo justo sé de este tema, entonces le sirve. Es tremendo escuchar la discursiva narcisista, pero es así. Ay, necesito un poco de eso. Sí. Chicas, pienso- tengo otra consulta. Sí, dale. No, ¿es de plantas? No es la planta. No es la planta. Chicos, nos confundimos el tema. Es otra oyente, Moni Fantino, la saludamos. Moni, gracias por escucharnos. Ella plantea, ¿no? ¿Cómo sería un padre o una madre, cómo son vamos a ir a narcisistas, eso. ¿no? ¿Vamos a llegar ahí? Sí, Bien. vamos a llegar. Ya Vamos a llegamos. llegar. Yo lo que iba a decir es que, está bien, el narcisista, bueno, preocupa porque va llevándose puesta a la gente, pero pienso también que el tema es la víctima de un narcisista, que en general termina siendo aislada, entonces tampoco puede, esto que decías vos, me ama, me odia, esto está bien, como dirimir, ¿no? O sea, Sí. zarandear algo porque ya no tiene con quién conversarlo, porque Claro. justamente lo que hacen es aislar a las... ¿Saben aquí? A las está víctimas. me lleva a recordar, ¿vieron la película El hombre invisible? Sí. Que también Terrible. tremenda. Mm. El tipo, no sé si la vieron, pero el tipo termina enloqueciéndola a ella y también es un narcisista empedernido hasta Claro. desaparecer y tratar de enloquecerla. Los narcisistas llevan adelante un proceso que a mí me pareció muy interesante el nombre que le han puesto, que es el proceso de almagelización con sus parejas. ¿Qué Sí. sería? Alma. Digamos, es un proceso que tiene 6-7 movimientos que básicamente lo que hace es activar el sistema de apego de la otra persona para hacerle creer que realmente somos almas gemelas. Porque imagínate que perder el alma gemela es algo terrible. muy terrible. Entonces es un proceso bastante largo, que tiene varios pasos, pero que puede ser hecho muy rápidamente en personas que, bueno, que son vulnerables y que los narcisistas están entrenados para detectar personas vulnerables. Entonces digamos, es muy difícil una vez que una entra en contacto con una persona así, si no está bien posicionada si no tiene una autovaloración mínima,
es muy difícil perderse rápidamente en este proceso de almagelización, en donde todo lo demás queda en el descarte porque lo único que importa es que tengo mi alma gemela. Incluso frente a la duda, porque la víctima de una persona, de un psicópata narcisista, por ejemplo, está en duda, no está ciega, está en duda, está todo el tiempo en duda, como en esta tensión de, pero me ama, pero a la vez me destruye. Pero no puede hacer el movimiento para retirarse. Por eso, por lo general, cuando se logra terminar un vínculo con un narcisista, la recomendación siempre es contacto cero. Sí, hoy estábamos hablando en relación con esto de los vínculos con psicópatas narcisistas, pues estamos hablando de cuestiones ya patológicas, no de un narciso insoportable que habla de sí mismo y que nada, chau. Lo encontrás. Perdóname, quiero hacer una diferenciación entre que una persona que puede estar transitando una dolencia o una enfermedad mental, como puede ser una depresión, que es algo situado, concreto, que se puede trabajar y que puede suceder en una persona sana que se deprimió, y otra cosa es un trastorno, en este caso narcisista de la personalidad, en donde no hay una conciencia de enfermedad porque la persona obviamente no lo percibe, sino que está anclado en esa estructura rígida con estas características horribles y que probablemente no, o sea, no va a cambiar, digamos. Va a seguir trastornado siempre. Bien, la forma, digamos, de tirotear de los narcisistas se llama love bombing, que es el bombardeo de amor. Y que es una frase que está acuñada en los 70, porque parece así como muy, muy moderna, pero en los 70 que era una técnica que usaba una iglesia de Estados Unidos para atraer a sus feligreses. Exactamente, entonces era esto de mucho amor, el bombardeo de amor se llamaba, era con afecto, con amor, para tratar de cooptarlos y que ellos, esto mismo que hablábamos antes, ¿no? Que no quisiesen, que se terminaran aislando ante, digamos, la hostilidad del mundo exterior, se terminaban aislando y permaneciendo en estas sectas. Iglesias, se llaman, lo había anotado, no me acuerdo ahora el nombre. Y está inspirado en eso, pero es una técnica que usan los narcisistas, dice, para controlar y manipular personas. Es esa cosa, ¿por qué se llama bombardeo de amor? Porque es cuando empiezan esas relaciones que es algo como súper excesivo y como un amor, esa cosa, ¿no? Desmedida del alma gemela, de amor, atención, y en general lo que dicen que este bombardeo de amor es realizado por narcisistas para lograr enganchar a la persona y que es una herramienta muy sutil para manipular, porque justamente como decías vos, Aida, la manipulación es el recurso fundamental. Mientras estábamos charlando todo esto, recordaba este tema de los neogurús, que hay tantos que trabajan desde el tema de la manipulación y desde llegar al otro para que el otro me necesite, que yo sea imprescindible en la vida del otro, de tal manera que no puedo respirar si ese narciso no me acompaña. Sí, como generar una dependencia, ¿no? Claro, obviamente que en este proceso que arranca, o sea, yo esto lo digo siempre, sobre todo cuando estoy trabajando con mujeres víctimas de violencia, la realidad es que uno no se enamora del que le pega. No. Claro, obviamente primero te enamoraste de alguien maravilloso, que te hacía regalos, que te trataba re bien, que te llevaba a todos lados, que era la horma de tu zapato, ¿viste? Como que esto calza. De repente calza, es decir, bueno, esto es todo lo que yo soñé, esto es todo lo que yo quise. Esa huella es tan profunda que después cuando uno empieza a notar que pasan otras cosas, realmente es muy difícil romperla, no es tan sencillo. Porque hay una activación del sistema de apego, que todas las personas lo tenemos, pues lo necesitamos para sobrevivir. Primero tuvimos apego, o sea, nuestro apego lo desarrollamos con nuestras figuras primarias y lo necesitamos porque si yo no tengo un vínculo de apego con mi mamá, imagínate que no paso los 2 meses, me muero. Entonces, esa hiperactivación que genera el narcisista es lo que hace que después uno le cueste tanto salir, ¿no? Que la técnica es esta, es el love bombing, que lo hacen incluso los que llevan adelante sectas y demás. Se sabe que las personas que están frente a esos espacios tienen estas características, porque calzan en la horma de tu zapato. Es como decir, esto era lo que me faltaba, esto es el sentido de mi vida. ¿Tal vez lo hacen los políticos también?
Sí, ¿qué te voy a decir? Quizás, ¿no? Yo pensaba mientras vos hablabas, Agus, qué difícil también debe ser cuando el narcisista es uno de los, volviendo a la pregunta que nos hacían, uno de los padres que es de quien dependo, Sí. ¿no? De quien depende ese niño, y si ese padre es tan narcisista, cuán difícil debe ser poder zafar de ese vínculo, ¿no? No quiero ser pesimista, pero no se No se zafa. zafa. Porque el tema así, o sea, Uno se lo trabaja sí, después de adulto, sí. pero... Dos narcisistas Sí. juntos se matan, no sé, o sea, si ese hijo de padres narcisistas están separados, porque ya se mataron o se mataron. Sí. O sea que me imagino ese vínculo familiar, un padre o una madre narcisista y el otro un sometido o una víctima también de ese narcisismo y el hijo, ahí en el medio. Sí, para que esa pareja sobreviva, vamos a ponerle este término, claramente no puede haber dos buscando validación, porque no, imagínate, no te voy a dar la validación a vos, se la quiero yo, viste, como una carta de cambio. El narcisista lo que hace es, te doy la validación a vos al principio para que entres, y cuando ya estás acá, atrapado, sin salida, te lo retiro. Y vos, como pusiste todo en lo que el otro te decía, o la otra te decía, te quedás de repente sin herramientas, encerrada, aislada y demás, y dudando. Esto es lo más terrible. Uno duda, porque las víctimas de psicópatas narcisistas lo que piensan es que... No, que deben estar equivocadas. ¿Cómo puede ser? Es Porque que además me el quiere con todo narcisista, lo roña que soy. el narcisista por lo general tiene muy buena aceptación social. Entonces, me debo estar equivocando yo, porque ¿cómo puede ser que va al centro jubilado, que trabaja en la cooperadora de la escuela, que hace tantas cosas sociales, que digamos que tiene una imagen pública tan tremenda y o sea, tan buena? ¿Cómo es que es así acá? Debo estar yo interpretándolo mal. Aunque le acabe de poner una piña en la cara, digamos. Sí. ¿No? Y eso tremendo para un hijo. Bueno, y ese hijo... Tremendo. Porque ¿cómo haces para zafar de ese vínculo? ¿Cómo sería brevemente una madre narcisista? O un padre. O un padre. Perdón. Ahora, en los últimos años, como ya se habla un poco más de este tema, es impresionante cómo circulan los videos en internet sobre algunas cosas que antes no se discutían o no se detectaban, y ahora son bastante más evidentes. Yo, Sí. perdón, pienso en madres narcisistas y se me ocurren, viste, en los concursos yanquis de belleza que llevan a las nenas desde chiquititas, Sí, viste, que las desfiguran con pelucas, con uñas, con claro, sí. dientes. Digo, es esa madre frustrada o que no pudo, que sé yo qué, y genera, eso me parece que tiene mucho que ver con generar un narcisista, no sé cómo Y sería. yo cuando pienso en el vínculo, pienso en esos hijos que jamás pueden separarse de ese vínculo con el padre y que terminan teniendo 40, 50 años viviendo con su mamá o con su papá y transformándose en los padres de sus padres, pero no por la edad, porque a todos nos ha pasado cuando nuestros viejos han llegado a viejos que terminás siendo el padre de tu padre, pero digo, toda la vida, ese vínculo imposible de romper, que no hay nada externo en ese vínculo, ¿no? Por ahí en la escuela se veía, vos lo veías, lo empezabas a vislumbrar, que nunca sabés si llegó a ser así, pero veías eso. Sí. Estos videos que andan circulando me gustan porque son como ejemplos muy concretos. Hay uno que es muy tremendo, que es un hijo que ya es grande, está en su pareja, y vieron esto de que la moda que hay ahora de saber el sexo del bebé a través de una, no sé, suelta de globo. Gender reveal. Esa cosa. Bueno, hay un video que... Estas me impactan. Esto Sí, sí. Revelación de género para, Sí. para ustedes. Más allá de lo que yo opino de eso, Sí, que lo terrible. horroroso que eso me parece, me lo Guárdatelo para otro reservo. programa. Pero sí, lo que se ve ahí es, en uno de los videos que La circula, desilusión cuando es una nena. no, una madre que irrumpe en ese momento lo vi. de pareja, desvaloriza obviamente a la pareja de su hijo, y festeja ella con su hijo esa revelación, en vez de darle lugar a la pareja. Sí. Cuando la pareja, que yo la aplaudo porque está muy bien parada esa chica, le dice, ¿por qué te metes? ¿Ella qué hace?
entra como en una especie de confusión mental, que es una estrategia bastante típica. Es, ay, pero qué exagerada que sos. O sea, no pasó nada. O sea, hicieron toda una fiesta para hacer esa revelación. Y la mujer esta, una narcisista, lo arruina, le caga el momento al hijo, a la nuera y a todo el mundo. Y después la manda a ella a descansar porque seguramente está pasada por las hormonas, ¿no? Claro. Es bastante tremendo. Sí. En líneas generales, lo más difícil es esta cuestión de que uno no sabe dónde pisa cuando uno es hijo o es hija de una persona con estas características. Porque, digamos, tu mamá o tu papá te puede decir, bueno, dale, andá, explorá, hacé lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Salí al mundo, hacé. Y cuando volvés y le querés contar porque te mandó a explorar, no está, o te critica, o te desvaloriza, o te insulta, entonces uno no sabe porque hizo lo que le pidió la madre o el padre narcisista, y cuando volvió resulta que lo que estaba haciendo estaba mal, incluso aunque sea exactamente lo que le dijo o lo que le pidió. Entonces, lo que no se alcanza, digamos, a construir en estas situaciones es la autoestima y la seguridad que necesito para poder, cuando sos niño, salir a explorar el mundo, cuando sos adulto, todo lo demás, ¿no? Que necesitamos esa base. Entonces, esta disonancia cognitiva de la que yo hablo, imagínense que está para todo. Porque básicamente nunca puedo estar segura de lo que estoy haciendo, porque tengo internamente una voz, que es la voz de esta persona, diciéndome... No es lo suficiente. Nada es suficiente. Nada es suficiente. Chicas, me está pareciendo que necesitamos otro programa para este tema. Sí, es largo el tema. No, eso, que como que sí, que siempre es sí, pero podría ser... No, y esto de poder repetir modelos, ¿no? Porque uno aprende a ser madre o padre siendo hijo, y cómo uno sigue... No hablo de la patología, sino de estos rasgos narcisistas en la crianza, hablo, ¿no? Sí. Y también por ahí esos padres que crían al hijo diciendo, sos el mejor, sos el más lindo, sos el que podés todo. ¿Generás un narcisista o una autoestima buenísima? Bueno, ¿dónde estaría el equilibrio? Pregunta. Bueno, no es una línea tan fina. Obviamente que como todo en la salud mental es multifactorial. O sea, no es que, bueno, porque hay una madre o un padre sobreprotector va a tener un hijo narcisista. No. Pero sí es interesante pensar en cómo, por ejemplo, acompañamos la frustración de nuestros hijos. Porque la realidad es que la frustración existe, va a existir y seguirá existiendo, y es algo que está bueno porque detrás de la frustración aprendemos, pero cuando los privamos de los espacios de frustración a los hijos y a las hijas, de los de aprendizaje, no lo vamos a frustrar de la comida, ¿no? Obviamente. Nuestros hijos aprenden en ese proceso. Cuando nosotros los privamos de eso, lo que hacemos es no dejar que aprendan a tolerar la frustración, que es una de las características de un narcisista. Hoy estamos en una sociedad en donde casi nadie tolera la frustración, es muy difícil. Y con una cultura de exposición a través de las redes terrible. Sí. De eso no hablamos, ¿no? Cómo eso también, de eso no hablamos, digo, de las redes, cómo eso también favorece a estas características narcisistas. Sí, el tema con las redes sociales es que justamente está muy apoyado en una de las características de esta sociedad en la que vivimos, que es la validación externa y la validación física. Entonces, física y también de otras cosas, porque en las redes sociales tenemos mayor control de lo que mostramos, ¿no? Obviamente no voy a subir acá deprimida en el sillón, ¿no? Y me saco una selfie, no. Voy a subir, no, acá vine al gimnasio, no, acá hice tal cosa, ¿no? Como una cuestión en donde una controla un poco más qué es lo que quiere mostrar. Después descubrimos que eso no es tan así, pero con esa intención generamos el contenido en nuestras propias redes sociales. No nos hace necesariamente narcisistas, obviamente todos usamos redes sociales, pero sí ahí hay un uso que se ha facilitado mucho, ¿no? Una preponderancia a la necesidad de la validación externa, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del programa. Por ahí los influencers, que ellos viven de los me gusta y de los likes y de eso, capaz que ahí sí hay bastante narcisismo, me parece. Estoy hablando por hablar. Sí, puede ser, digamos. O sea, puede ser que haya una necesidad de una validación externa, que yo con esto quiero dejar claro que todos la buscamos. Sí. O sea, es necesario. Pero la buscamos, pero por ahí no de todos.
El narcisista la necesita de todos. Sí, y a costa de todos. Y a costa de todos. Esto también es importante, porque yo puedo buscar validación de mi trabajo, porque la verdad que me rompí el lomo y quiero saber si el resto piensa que lo hice bien o no. Pero yo tener una opinión que no dependa de la validación del otro sobre mi trabajo. Eso estaríamos hablando de una cuestión más de autoestima, algo más organizado. Ahora, cuando yo necesito la validación del otro y a costa de eso destruyo al otro, entonces ahí estamos hablando de una característica más compleja. Sí. Bueno. Chicas. Ay, bueno. No llegamos al final. Anoten todo lo que faltó, hacemos. Sí, falta un montón. Narcisismo 2. ¿Hacemos recomendaciones? Hay no, yo tengo, si quieren, pero lo leemos rápido, los signos. Sí, ¿Cómo dale. sería cada signo? Sí, Nico nos autoriza. Pero vamos a tener que hacer un segundo programa porque no llegamos ni a la mitad. Aries, la frase de Aries: si no soy el primero, no juego. ¿Tá? El narcisismo ariano viene con capa de superhéroe. Siente que el mundo necesita su liderazgo, aunque nadie se lo haya pedido. Su ego es explosivo y competitivo. Tauro, la frase de Tauro sería: ¿viste lo que me compré? Soy una obra más de arte. El narcisismo de Tauro pasa por la estética, el confort y el placer. Se cree digno de lo mejor y si no lo tiene, lo exige. Le cuesta aceptar críticas. ¿Por qué cambiar si ya es perfecto? Géminis. Yo no me enamoro de mí porque ya me conozco demasiado, pero me admiro igual, diría el de Géminis. Géminis se enamora de su propia inteligencia, le fascina estructurarse, hablar sobre todo, y si hay público, mucho mejor. Se cree tan interesante que le cuesta dejar de hablar al resto, le cuesta dejar hablar al resto, pero lo hace con gracia. Cáncer. ¿Quién era de Cáncer? No me acuerdo que lo hablamos. Soy tan sensible que ni yo me aguanto, pero valgo oro. El ego de Cáncer se esconde detrás de la victimización. Si no lo nota, se ofende. Necesita atención, mimos y reconocimiento por todo lo que le da, por todo lo que da. Quiere que le digan que es único. Leo. No es narcisismo si es verdad, sería su frase. Leo no tiene ego, tiene un estadio lleno de fans internos. Cree que nació para brillar y que los demás están ahí para aplaudirle. Pero lo hace con tanto estilo que hasta se lo perdonamos. Virgo. No soy egocéntrico, simplemente tengo razón. El narcisismo virginiano es silencioso pero feroz. Cree que nadie lo hace mejor que él. Su ego está en su eficiencia y su sentido crítico. Elogios solo si son precisos y bien redactados. Libra. No es que sea bello, es que me esfuerzo por no desentonar con el universo. El ego de Libra va por la estética, el encanto y el gusto exquisito. Necesita ser admirado, pero sin parecer que lo busca. Su narcisismo es elegante, diplomático y adictivo. Y que todo huela bien. Libra, ¿sí? Narciso Libra. Escorpio. ¿Egocéntrico yo? Tal vez, pero no te metas porque te arrepentirás. Escorpio no lo dice, pero se sabe especial. Su ego es misterioso, intenso y un poco vengativo. Le gusta que lo necesiten, si no lo hacen se va, pero se asegura de que lo extrañan. Sagitario, no tiene ego, es precioso. ¿Y es precioso y? Sagitario diría: yo no soy el centro del universo, pero si lo fuera sería más divertido. Totalmente. Su narcisismo es expansivo, simpático y sin filtro. Cree que su experiencia de vida es ejemplo para todos. Y si no están de acuerdo, te lo cuento igual con entusiasmo. Capricornio. Yo no me creo mejor, soy más eficiente, eso es todo. El ego de Capricornio está en sus logros. No necesita que lo abracen, que lo adoren, pero sí que lo respeten. Siente que se ganó todo a fuerza de mérito y espera que lo reconozcan sin exageraciones, pero que lo reconozcan. Acuario. Soy tan único que ni yo me entiendo. El narcisismo acuariano se disfraza de yo no soy como los demás. Le gusta verse como una rareza genial. No tiene seguidores, pero le molesta. No quiere seguidores, pero le molesta no tenerlos. Me acuerdo de mis amigos acuario con esto. Piscis. Piscis, el jefe era de Piscis. No, ¿quién era de Piscis? Nico. Yo solo vine a dar amor.
y que me amen incondicionalmente, por supuesto. Ni se atrevan a otra cosa. Su narcisismo es emocional. Quiere ser comprendido, admirado por su sensibilidad, su arte y su capacidad de sufrir. Si no lo nota, se disuelve, pero dramáticamente. Eso, toma. Todos los signos. Nadie se puede quejar porque esta vez leímos todos los signos. Todos ordenadamente Todos, como sí. le gusta a Virgo. Puedo mandar un saludo que ahí nos está escuchando Vivi Bustos, que nos escucha siempre, que le encantó el programa y me felicitó por la pronunciación porque ella es profesora de inglés. Muy bien. Gracias, Muy Viviana. bien. Y un abrazo a Luz, que también nos mandó un mensaje y siempre nos escucha. Luz, Ay, de Luz SSM. nos sigue. Bueno, gente. Nos veremos el martes próximo. Nos veremos el martes que viene. Tiren temas, no, Y tiren... vos tenías una película para recomendar. Ay, sí, pero no me puedo acordar el nombre. Una película noruega en movie sobre dos narcisistas juntos, que es una cosa que llega un momento que casi no se pueden ni mirar por esta competencia feroz entre ellos y obviamente su entorno. Muy importante. Después les debo el nombre. Bueno, chicas, nos Gracias. vemos. Gracias, Nico. Gracias, Jesús del otro lado. Gracias al caballero que no me acuerdo el nombre, que estuvo ahí de público. Matías. Y gracias, chicas. Clotilde Volvé. Nos vemos el Martes. Nos oímos y Pero el nos martes vemos. todavía no está Clotilde, el otro martes. Seguimos solas. No, bueno, ¿Sí? me parece. Sí, sí. Bueno, Veremos será un quiénes misterio. estamos. Veremos quiénes. Adiós. Hasta el martes que viene. Adiós. ¿Cuál es la canción? Ay, nos vamos con una canción. De Police. De Police. Ah, inglés. Vos que pronunciás re bien. Every breath you take. Ay, muy bien.